que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Quiero que me lleven a Buenavista, ay, a Buenavista. Yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista. Yo quiero que Definitivamente yo quiero que tú me lleves al barrio de Buenavista, ya, ¿verdad? Buenavista en el corazón de La Habana, porque aquí hay también una comunidad que se llama Buenavista, hacia Jarabacoa, ¿verdad? De La Vega hacia Jarabacoa. Una comunidad muy progresista, de gente, de trabajo, ¿no? Personas, mujeres y hombres laboriosos. Pero yo quiero ir a Buenavista allá en La Habana. Hoy prometo, y así lo cumpliré, un programa sumamente entretenido, informativo y también, ¿por qué no?, muy participativo. Tengo a dos invitados especiales, vienen del Archivo General de la Nación, una institución pública de servicio que ha cambiado de una manera muy positiva su imagen, ha cambiado su rol. También, ¿por qué no?, hay que reconocer que se ha hecho allí un trabajo de rescate y proyección de nuestra historia de manera, óigame, increíble. Un equipo de trabajo encabezado por nuestro querido profesor, historiador dominicano de larga data, ¿verdad?, el doctor Roberto Casá. Entonces tenemos acá como invitado a Alejandro Paulino, investigador e historiador del Archivo General de la Nación, y a José Vilches, coordinador técnico del Archivo General de la Nación. Bienvenidos al programa. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Estamos en nuestra casa. Yo me alegro mucho tenerle por acá. Agradeciendo nueva vez que las puertas de su espacio siempre están abiertas para las actividades de esta institución, del Archivo de la Nación. José, ¿qué es realmente el Archivo General de la Nación? ¿Desde cuándo funciona? El Archivo de la Nación es la memoria documental del pueblo dominicano. Podemos definirlo de esa forma, porque allí reposan los documentos más antiguos que ha producido el devenir histórico. Tenemos documentos desde el año 1606, por ejemplo, producidos en la alcaldía de Vallaguana, Higüey y El Ceibo, y esa documentación está disponible para toda la ciudadanía que le interese investigar sobre la historia dominicana. Hay una ley que rige, tengo entendido, ¿verdad?, el manejo de las publicaciones, que cuando pasan de determinada cantidad, tienen la obligación, esos autores, de llevar parte de esos documentos para que se conserven en el archivo. ¿Es así? Los documentos de archivo, si nos referimos a ellos, después de pasar por un proceso de valoración documental, deben ser transferidos al archivo histórico, al Archivo de la Nación, precisamente. Y para que un documento tenga el rango de histórico, ¿cuáles son las condiciones? Debe ser evaluado según la práctica internacional y según la legislación archivística dominicana, la Ley General de Archivos 481-08, deben ser evaluados por una comisión institucional, es decir, una comisión integrada por representantes de la institución que los produjo. El resultado de esa comisión es una propuesta que debe ser elevada entonces a una comisión nacional que funcione en el Archivo General de la Nación, integrada por 12 personalidades, un representante de la Academia de la Historia, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el Contralor de la República, un archivista, es decir, 12 visiones diferentes que deben decidir si esa documentación tiene valor para la investigación histórica o si puede ser eliminada. Inmediatamente llegan esos documentos. ¿Tiene el público acceso realmente a ellos? Claro que sí, inclusive antes, porque la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública aprueba el acceso a la información desde que los documentos están producidos en la institución, sin tener el valor histórico. Es una ley complementaria a la Ley del General de Archivos. ¿Cómo realmente se logra conservar todo este material? Bueno, existe una experiencia, una práctica especial de conservación de documentos donde se orienta, se explica a las oficinas, por ejemplo, las condiciones
ambientales, las condiciones que deben tener los documentos para postergar su periodo de vida por un extenso tiempo. Y si el documento por mala manipulación o efecto del ambiente entra en deterioro, entonces existen técnicas de restauración de documentos. Noto que ahora, en esta gestión muy valiosa y que debemos felicitar, encabezada por el doctor Casá, ¿verdad?, se están reproduciendo esos materiales y se están llevando a formatos digitales. Así ¿verdad? es, así es. Ahora bien, para que ese documento tenga un carácter oficial, ¿cómo se debe manejar realmente? El carácter oficial lo da la propia producción del documento. Las instituciones tienen funciones atribuidas por la Constitución y las leyes, y en el desempeño de esas funciones se produce el documento. El documento es el testimonio de la función. Entonces el documento debe ser custodiado, valorado, conservado. Y como usted bien decía, el Archivo de la Nación, en base a nuevas tecnologías, a digitalización, garantiza la supervivencia del documento y el acceso más fácil a través de la nueva tecnología. También noto que ustedes se han embarcado en reproducir, en reeditar una serie de obras con un carácter histórico sumamente valioso. Así es, el Archivo de la Nación no descansa, tiene un programa editorial donde ya alcanza las 300 obras durante esta última década que están a disposición de todos nuestros usuarios. Alejandro Paulino, historiador, investigador del Archivo General de la Nación. Y amigo de Juan Trifolio. Y amigo de Juan Cruz Trifolio. Dime una cosa, está yendo muchas personas, están yendo muchos investigadores, analistas a la sala de usuarios del Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación recibe anualmente unas 7.000 personas, 7.000 investigadores. 7.000 investigadores. Claro que eso incluye también estudiantes, incluye personas que van a buscar servicios diversos que no son investigadores, pero también hay un grupo importante de historiadores, de sociólogos, de folcloristas que se mantienen visitando el archivo, utilizando las diferentes fuentes que tenemos. Porque nosotros tenemos de todo un poco o mucho. Tenemos 40 y algo de depósitos inmensos llenos de documentos. Tenemos varios depósitos que contienen millones de fotografías. Todavía hoy en día, perdóname, Paulino, Alejandro, hay documentos de la era de Trujillo que no han sido tocados. Todavía. El 99% de los documentos de la dictadura de Trujillo todavía no han sido tocados. El 99%. Cuando fueron trasladados Sí. del depósito del Palacio Nacional al Archivo General de la Nación en el 2005, si no me equivoco, llevaron 7 furgones grandes de documentos de lo que llaman el archivo de Trujillo, vamos a llamarle así. Okay. El archivo de la presidencia. Así está catalogado. Pero la gente le decía el archivo de Trujillo. Este archivo tiene decenas de gavetas, de fichas, que sirven para manejar, para localizar la información. Y allí está la vida, la cotidianidad, la vida política, la vida económica del país durante la dictadura. Organizado, y lo estamos digitalizando ahora, de modo de que los usuarios tengan acceso a esta documentación. Y echando un poco más hacia atrás, el caso de Lilis. Podríamos encontrar documentaciones interesantes también en el archivo, ¿no? Claro. Estamos inclusive publicándola. Recientemente se publicó un libro de Bayro, de documentos de Lili. Pero tenemos todas las cartas de Lili. Del siglo XIX hay suficiente información documental para volver a escribir de nuevo la historia del siglo XIX. Bueno, recientemente concluyó una actividad, una iniciativa de ustedes allá en el Archivo General de la Nación sumamente interesante, valiosa. La Semana de Historia Dominicana, de la Historia Dominicana, ¿así fue? La feria del libro de Historia Dominicana. Fuera de serie eso, ¿no? Ustedes merecen realmente un gran reconocimiento, felicitaciones de sobra, sobre todo en una sociedad como esta, donde desgraciadamente
lo que está prevaleciendo son los antivalores. Y ustedes se embarcan en ese tipo de iniciativas. Cuéntanos algo de esa feria. Lo que pasa es que el archivo tiene una biblioteca, que nosotros decimos, sin ofender a nadie, que competimos con la Biblioteca Nacional, porque tenemos más de 40.000 títulos de libros dominicanos, de los cuales hay más de 20.000 digitalizados y en formato digital, preparados para que sea leído a través de las computadoras. Entonces, todos estos libros que están allí, encuadernados, bien conservados, ahí está la memoria, vamos a llamarle bibliográfica del país, porque no solamente tenemos documentos, tenemos entonces esta colección de libros, y nuestro propósito es que estos libros se puedan ver tanto físicamente como digitalmente a través de la internet. Por eso, los usuarios que están fuera del país y los que están en los pueblos pueden tener acceso a la Biblioteca Digital Dominicana, que es una biblioteca que tiene ahora mismo aproximadamente 6.000 títulos de libros dominicanos que se pueden entrar, se pueden bajar, como decían los muchachos ahora, se pueden leer, es decir, son libros que facilitan la investigación desde la casa o desde donde esté el estudiante fuera del país. José Vilches, tengo entendido que el Archivo General de la Nación está publicando también una interesante revista, mensual o bimensual, ¿no? La revista del Archivo General de la Nación, donde a propósito, en uno de los números recientes, leí un trabajo maravilloso que hizo Alejandro Paulino sobre la acumulación originaria de capital por parte de Trujillo. Bueno, mira, interesante. Sí, Lo que se está planteando en ese artículo que tú dices sobre la forma en que Trujillo se hizo rico, vamos a llamarlo. Así es. Eso está basado en los documentos que están en el archivo de Trujillo. Que no se habían tocado. Que no se habían tocado. Entonces tenemos un investigador que se llama Elíades Acosta. Cubano. Cubano, pero que es un historiador excelente, muy bueno. una El archivo lo captó y lo tenemos como uno de nuestros investigadores. Y se publicaron 6 volúmenes de documentos que contienen entonces esos detalles de cómo Trujillo jugaba con las permutas, con las confiscaciones. Por ejemplo, si a una persona era detenida, era apresada por ser enemiga de Trujillo, o porque se le quería tener como enemiga de Trujillo porque tenía unos recursos que eran de interés de Trujillo, había una ley de confiscación de los bienes de los enemigos del gobierno. Entonces Trujillo te hacía preso, te acusaba de ser enemigo del régimen, te aplicaban la ley de confiscación y tú terminabas perdiendo tu tierra, tu empresa o tu ganado, como sucedía. A mí me llamó mucho la atención, Y Alejandro. al final todo esto terminaba siendo, lo confiscaba el Estado, pero terminaba al final siendo propiedad personal de Trujillo. Por lo tanto, utilizaba los mecanismos del Estado para enriquecerse. Esa es fundamentalmente la teoría que yo desarrollo en ese artículo. Me llamó mucho la atención también en una parte de esa publicación que tú haces, cuando haces referencia de algunos patronatos que se conformaron para levantar estatuas y bustos a Trujillo, ¿verdad? Que también eso sirvió como elemento para acumular dinero. Bueno, claro. Fíjate una cosa, un yate, el yate del presidente Trujillo, fue la población que lo donó. El primer carro de Trujillo, de lujo, lo compró la población. Por cierto, el arzobispo Noel pagó el 10% de su salario durante 6 meses para ayudar a comprar ese carro. Las espuelas que usaba Trujillo para montar caballo, o el hermano de Trujillo, Negro, por ejemplo, la gente tenía que... Los militares daban 1% de su dinero, de su salario, y se les descontaba para comprar porque tenía que ser una espuela de oro. Todo era utilizando el dinero del Estado. Cuando hicieron el Parque Ramfis, que ahora se llama Eugenio María de Hostos, se hizo una colecta de todas las dependencias del Estado. Se tomó el 10% para que entonces una puso las aceras, otra puso las losas de la piscina, la fuente, y al final sobró un dinero. Pero entonces se inaugura ¿con qué? Con el nombre de Parque Ramfis.
Entonces, exaltan al dictador, se quedan con una parte del dinero y al final todo eso lo hizo Trujillo. Y qué bueno era Trujillo. Trujillo era entonces lo mejor porque todo lo hacía. La estatua de Trujillo fue financiada por la población. Hubo una competencia, ¿quién daba más? Y salía publicado en el periódico La Opinión. Ya llevamos tantos miles de pesos, que eran dólares, ¿no? Sí. Y faltan tanto. Entonces salía un rico y decía, yo pongo tanto. Y al final había una cuenta que la llevaba alguien. Porque era un que daba honor, era un privilegio era un privilegio aportar para esos hacer la fines. estatua a Trujillo, la estatua que estaba en San Cristóbal. Sí, Esa. que fue levantada, diseñada por un gran escultor italiano, tengo entendido, Claro. ¿no? El yate de Angelita. Sí. Angelita, la hija de Trujillo, que ahora viven. Ahora quieren ellos que le devuelvan sus Todavía que le devuelvan sus bienes, dicen se ellos. mantiene activo ese yate, todavía tengo Claro. entendido. Creo en que, Europa. creo que lo vendieron a alguien, ¿no? Sí, sí. A un rico europeo. Europeo, sí. Pero ese yate lo compró el pueblo dominicano. Trujillo no tenía nada y todo era de él. Porque se apropió de la riqueza del pueblo dominicano. Pero piensen esto. Uno de los grandes líderes políticos antitrujillistas en el exilio es Juancito Rodríguez. El papá De Rodríguez. de Horacio y ¿cómo Sí, se llama el otro? Porfirio. Sí, Porfirio. Bueno. Uno de ellos fue el abuelo, esposo, el abuelo, ¿verdad? ¿no? O compañero de Minú De Minú, Tavares. el esposo Sí, de Minú. Sí. El abuelo de ellos era un gran propietario de tierra en tu zona. Un terrateniente. Desde Bonao hasta Santiago era dueño de mucha tierra. Se le recuerda ahí en Barranca, entre Villatapia y La Vega, Sí. por unos predios bastante considerables. En Bueno, términos después de extensión. después ellos recibieron parte, le devolvieron parte de su tierra. Pero Trujillo se interesó en la tierra y en el ganado. ¿Y qué hizo? Lo acusó de enemigo, lo comenzaron a hostigar. El señor Juancito Rodríguez se fue del país. Se fue al Entonces exilio, ¿no? al otro día fueron en grandes camiones que le decían en esa época, no patana como ahora, sino le decían, ¿cómo le decían? Catarey. Catarey, Y por lo aquello llenaron del todo el ingenio ganado Catarey. y se lo llevaron para la finca de Trujillo. Es decir, era una modalidad de enriquecerse con el dinero del Estado. Y todos esos documentos están en el Archivo General Que de la por Nación. cierto, no te voy a pedir, Alejandro Paulino, que digas en qué manos o en cuáles manos quedaron gran parte de esos bienes. Bueno, pero se porque sabe. Hay figuras de que estelares en la historia dominicana de hoy. Bueno, como yo no tengo ¿Eh? pruebas, yo no voy a Pero decir por favor, ninguna. yo no te voy a pedir eso. No, Yo pero te sé voy a que decir, tú- te voy a decir lo que sí. pasó. Cuando la dictadura, cuando Trujillo muere en 1961, el 30 de mayo, gracias a Dios, En el 61, ¿no? viene un periodo de transición de varios 6 meses de transición. Luego viene un Consejo de Estado y otro Consejo de Estado. Y hay una ley de confiscaciones de los bienes de los Trujillo. Y entonces las propiedades de Trujillo, esas que él se había robado antes, pasan al Estado. Pero desde el Estado, políticos dominicanos, civiles y militares, Expoliaron todo. terminaron quedándose con una gran parte de los bienes que eran de Trujillo. Expoliaron todo. Nombre, yo no sé, no me pregunte nombre que yo no conozco. Por cierto, se ha querido decir que en el yate Angelita se llevaron mucho dinero, pero de eso no hay realmente, ¿verdad? Pruebas contundentes, yo contundentes, ¿verdad que no estoy seguro. Hay muchos testimonios. José Vilches, el Archivo General de la Nación tiene previsto para los próximos días una actividad muy interesante. Cuéntanos algo, avanzan un poco porque vamos a ir a la pausa y luego en detalles vamos a hablar sobre esta iniciativa. Así es, en nuestra misión incansable de fortalecimiento y desarrollo de los archivos dominicanos, cada 2 años celebramos un encuentro nacional de archivos. Allí asistimos todos los representantes de archivos públicos y privados de instituciones dominicanas. Y allí debatimos también un tema de preocupación de nuestra comunidad. Entonces, los días 29 y 30 de este mes estaremos realizando el 5º Encuentro Nacional de Archivos, donde analizaremos la situación de la valoración documental. Eso envuelve también el 2º Seminario Iberoamericano de Archivos. Claro, esto le da una característica especial a este encuentro, porque coincide con un evento de la Asociación Latinoamericana de Archivos y por ello tendremos la participación de directores de archivos de Iberoamérica. Y allí citamos a Costa Rica, Uruguay, España, Cuba y otros países amigos que estarán presentes compartiendo sus experiencias
en materia de valoración de documentos. Bueno, prometemos de que vamos a conversar ampliamente sobre el 5º Encuentro Nacional de Archivos y sobre el 2º Seminario Iberoamericano de Archivos, que está programado para celebrarse en el país durante los días 22, 29 y 30 del presente 29 y mes. 30 de este mes. Sí, vamos a conversar ¿La sobre eso un inauguración? poquito más adelante. Quiero que mi amigo Gregory Caimare, que está por ahí, Gregory Paniagua, si es posible me coloque en pantalla el spot de promoción, ¿verdad?, de esta interesante jornada, el Encuentro Nacional de Archivos y el 2º Seminario Iberoamericano de Archivos, que reitero, se va a realizar en la capital dominicana. En breve continuamos. El Archivo General de la Nación invita al 5º Encuentro Nacional de Archivos, cuyo tema central es la valoración documental, actualidad y perspectiva. En el mismo contexto, se desarrollará el 2º Seminario Iberoamericano de Archivos, con la participación de expertos de la archivística de Europa e Iberoamérica. La cita es en el Hotel Crown Plaza de Santo Domingo, los días 29 y 30 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para inscripciones y más información, consultar la web, las redes sociales del Archivo General de la Nación o llamando al 809-362-1111. El Archivo General de la Nación invita al 5º Encuentro Nacional de Archivos, cuyo tema central es la valoración documental, actualidad y perspectiva. En el mismo contexto, se desarrollará el 2º Seminario Iberoamericano de Archivos, con la participación de expertos de la archivística de Europa e Iberoamérica. La cita es en el Hotel Crown Plaza de Santo Domingo, los días 29 y 30 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para inscripciones y más información, consultar la web, las redes sociales del Archivo General de la Nación o llamando al 809-362-1111. Bueno, seguimos en Con Punto y Coma haciendo comunicación con otro son. Continuamos conversando con Alejandro Paulino, investigador, historiador del Archivo General de la Nación, y José Vilches, quien es coordinador técnico del Archivo General de la Nación. Vamos a hablar un poquito más sobre esto del 5º Encuentro Nacional de Archivos y del 2º Seminario Iberoamericano de Archivos. ¿Cuál es el contenido realmente? ¿Qué se trata ahí? ¿Quiénes lo tratan? Así es. En esta ocasión, el 5º encuentro está dedicado a evaluar el proceso de valoración documental a que deben abocarse de manera masiva las instituciones públicas dominicanas. Allí entonces consideramos que nuestras instituciones ya han llegado sus archivos a un nivel de consolidación donde pueden aplicar el procedimiento que establece la Ley General de Archivos del año 2008, que es muy clara en cuanto a los organismos que regulan el proceso de valoración y el procedimiento que debe realizarse. Entonces, en esta ocasión, el 5º encuentro ha convocado a todas las instituciones que deseen participar para exponer sus experiencias, porque ya algunas instituciones tienen experiencia en la aplicación de la ley en materia de valoración, han sometido propuestas de eliminación de documentos al organismo encargado de la decisión, que es la Comisión de Evaluación y Acceso de Fondos Documentales, según la Ley General de Archivos. Entonces queremos compartir esas experiencias con el resto de las instituciones. Esto lo vamos a complementar, como decíamos hace un momento, con la experiencia de países hermanos de Iberoamérica, que tendrán una participación como ponentes en este 5º Encuentro Nacional de Archivos. Esto será del 29 al 30 de junio. Claro. Y tendrá como escenario El Hotel Crown Plaza Ok. de la George Washington. La inauguración es la noche del 28, ¿verdad? Miércoles 28 a las 7 de la noche, la inauguración formal, y las sesiones de trabajo comienzan el 29 desde las 9 de la mañana. Hasta ahora, ¿cuáles países han confirmado su participación? Tenemos la participación de España, de Costa Rica, Uruguay, Cuba, México, Panamá, Colombia, Filipinas, porque coincide este evento con la reunión de la Asociación Latinoamericana de Archivos, donde todos los directores de archivos nacionales de los hermanos países de Iberoamérica sesionarán para debatir temas sobre el desarrollo de los archivos en nuestra región.
En los últimos días, el Archivo General de la Nación, Alejandro Paulino, se ha embarcado en que no pase desapercibida, ¿no?, una fecha muy importante. Me refiero a la fecha en que se produjo la ocupación norteamericana en el año 1916. Cuéntanos, ¿qué se ha hecho en el Archivo General de la Nación? Bueno, estamos conmemorando los 100 años de la ocupación norteamericana de 1916. Esa ocupación duró 8 años, desde el 16 hasta 1924. Quiere decir que el país dejó de tener un gobierno dominicano para tener un gobierno, una dictadura militar extranjera, que era, así mismo se llamaba el gobierno militar norteamericano en Santo Domingo. Entonces, han pasado 100 años. Esa ocupación militar transformó el país en términos económicos, en términos administrativos. Se crearon nuevas secretarías de Estado, se cambió el modelo económico que existía en el país. La gente dejó de pensar en Europa y comenzó a hablar inglés. Comenzaron a comer frankfura, hot dog. Es decir, la gente comenzó a pensar, a identificarse más con los Estados Unidos. Es decir, las costumbres se cambiaron. Por ejemplo, las tarjetas navideñas comenzaron a circular en el país. El arbolito. A partir de ese entonces. A partir de ese entonces, quizás antes se dio algo, sí, pero a partir de ahí es que... De manera más acentuada. Se hace de manera permanente. Sí. Hay fotografías. El arbolito navideño. El arbolito navideño se hicieron algunas cosas antes, pero a partir de 1916 el arbolito se hizo moda, porque se convirtieron en moda estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la revista La Opinión de 1924, uno ve la portada donde aparecen juntos Santa Claus y los Reyes Magos. Es decir, se está viendo una transición cultural. Y hablar bilingüe, yo sé que este programa lo ven mucho en Estados Unidos, hablar una especie de Spanish English, sí, era muy normal en aquella época. La gente se sentía orgullosa mucho, ¿no? De ahí vino a los famosos yaniqueque y vino aquello de pambiche y todo eso, ¿no? El mangú. El mangú. El pambiche, que era el merengue, Sí. pero música de norteamericana, como el foxtrot, Sí. como el chimi, que era un ritmo que estaba de moda en esa época. Se comenzaron entonces a hacerse populares. La vitrola, es decir, los aparatos de música para poner los discos también se hicieron se hicieron presentes en aquella época. De ahí viene, la gente habla de la vitrola, ¿no? Pero era la vitrola, aquel aparato de música que reproducía los discos de la época. Que por cierto, en el Archivo General de la Nación tenemos vitrolas y tenemos discos para ser oídos en vitrolas. Comenzó a ser cambiado aquello de, ¿verdad?, como elemento, como medio de transporte, la famosa Victoria, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Bueno, sí, los coches. Los coches y aparecieron los vehículos ya de motor. Comenzaron. Sí, y se mantenían los dos. Uno ve la fotografía donde hay coches de motor, Buick, marca Buick había muchos, Ford. Y también ve al lado el coche, como le decimos, ¿no? Y también aparecen sus burros y caballos también transportando personas y productos, mercancías. Porque es un momento de transición, pero con el tiempo esto va avanzando y lo más atrasado tecnológicamente va quedando en el olvido y vamos pasando a lo más moderno. Bueno, pero esa es la parte positiva, ¿verdad? Esa es la parte que podríamos decir agradable de la ocupación. Bueno, pero es que todo está en blanco y negro, claro, ¿no? Sí. Todo está en blanco y negro. Ahora, la otra parte, la otra cara, también tenemos que decir de la opresión que hubo y represión, comenzando con el movimiento denominado, entre comillas, los gavilleros, sí. Y la utilización de una serie de métodos de torturas sí, que no se conocían en el país, comenzando por la famosa ley de la fuga. Ley de fuga. La ley de fuga y sí, por el uso del bidón. ¿Tú recuerdas? La pena de muerte. La pena de muerte. La ley del embudo, que era, te ponían un embudo
y te le echaban agua para que te ahogara cuando te estaban O interrogando. te tenía que beber el bidón total de agua. O hablaba. O hablaba. Sí. Y Pero- el trabajo también obligatorio, ¿no? El trabajo público obligatorio tuvo una gran acentuación. Pero fíjate una cosa, creo que tú eres de Salcedo, ¿no? Sí, de Salcedo. Tú conoces el personaje Cayo Báez. Ahí me llamó mucho la atención ahora que Gregory puso, ojalá pudiésemos repetir la primera fotografía, donde está, eso me conmovió cuando entré al Archivo General de la Nación y vi una exposición de fotografías que ustedes tienen a propósito Es la que del estamos pasando centenario de la ocupación norteamericana. Ahí está Cayo Báez. Exacto. La primera foto es donde aparece con Fabio Fiallo, Sí. y no recuerdo ahora la otra figura. Gilbert. Ah. Gregorio Urbano Gilbert. Gregorio Urbano Gilbert, una figura estelar de San Pedro de Macorís, que llegó con un par de mulos en el momento en que Solo. se produce la ocupación. Ahí lo tenemos a la izquierda, ¿verdad? De Exacto. Cayo El Báez. morenito es Gilbert. Sí. Gregorio Urbano Gilbert. Y entonces ahí tenemos a Cayo Báez, Ramón Leocadio Báez, como su verdadero Cayo nombre, Báez y el Fabio poeta Fabio Fiallo. que estuvo preso y lo sacaban a recoger basura, a limpiar Sí. las calles. Dicho sea de paso, Fabio Fiallo circuló por gran parte del Caribe y América Latina con la figura de Cayo Báez, denunciando y poniendo de relieve lo que era capaz de realizar la denominada civilización frente a la barbarie, como nos Claro, decían a nosotros, que porque yo vivíamos en la barbarie, ¿no? Porque ellos vinieron a civilizarnos. Así es, pero ¿de qué Exacto. manera? Bueno, con una dictadura militar, ¿no? Donde si tú hablabas había una censura, estaba prohibido hablar, estaba prohibido escribir. Los periódicos tenían que ir a una oficina del gobierno primero el diario, para que lo leyeran primero, para poder imprimirlo en la noche y circulara por la mañana. En la revista Letras, que editaba precisamente, dirigía Horacio Blanco Fombona. Horacio Blanco Fombona. Hay una fotografía en una de sus portadas de Cayo Báez y donde se narra aquel juicio que se le llevó a cabo, ¿verdad? En Santiago, donde era juez a la sazón, un distinguido también, ¿cómo se llama? Esto que mide en la tierra. Un agrimensor. Agrimensor famoso. Ahora olvido el nombre, desgraciadamente. Y cuando él le pide que por favor presente a Cayo Báez pruebas de la tortura y él se quita la camisa, póngame por favor la foto de Cayo para que los amigos y las amigas de Con Punto y Coma se den un baño de historia, porque esto es importante que no se olvide. Esto es parte de la memoria histórica que hay que mantenerla viva precisamente para que estos hechos no se vuelvan a repetir nunca. Cayo Báez, si es posible, me van a poner la fotografía. Miren, ustedes notan que el pecho, el vientre, está totalmente cicatrizado. Sí. Esas cicatrices fueron de quemaduras hechas con mochos. Los mochos se le llamaban en el Cibao aquellos pedazos de muelles que traían los vehículos de carga, y también cuando el machete ya no servía para nada se le denominaban mochos. Los gringos colocaban esto en fogones y lo ponían al rojo vivo, y entonces trataron de obligar a este campesino analfabeto, un humilde trabajador, un labriego, que no sabía nada de todo este proceso, y lo torturan para que él hable de dónde están las armas, unas armas que nunca él vio, porque Cayo Báez nunca le puso la mano a un revólver, nunca en la vida. Digo todo este testimonio porque realmente yo tengo la suerte de haber compartido varios días con Cayo Báez en sus últimos años de vida. Cuando se hizo este juicio que yo hago alusión, el juez agarra el mazo al ver esas cicatrices y le da un golpe tan fuerte en el tribunal que se dice, eso está escrito, Horacio Blanco Fombona, el famoso periodista venezolano que para entonces tenía mucha presencia aquí como comunicador, dice que cuando el juez da con el mazo en el tribunal, realmente el Cristo que se encontraba, el crucifijo que siempre hay en los tribunales, brincó y se volvió añicos, como una reacción precisamente de exigencia de justicia real. Déjame contarte lo que le pasó a Horacio Blanco Fombona. Horacio Blanco Fombona era periodista. En el momento en que se publica la revista que él dirigía, Letras, que trae en la portada la fotografía de Cayo Báez, esa misma que está ahí,
de la cual se hicieron reproducciones en esa época en cientos de reproducciones. Y donde publicaron también fotografías de Fabio Fiallo exhibiendo el kimono de preso, ¿verdad? ¿no? Con las rayas, haciendo trabajo público obligatorio en la calle de Santo Domingo. Pues mira, en ese momento se estaba haciendo el Congreso de los Periodistas, vamos a llamar el Congreso de la Prensa. Se estaba haciendo. Y Horacio Blanco Forbona era el director del Congreso, el presidente del Congreso de los Periodistas. Lo hicieron preso, cerraron la revista por esa fotografía y a él lo duró como 3 meses preso y luego lo deportaron hacia Venezuela porque él no era dominicano, sino él era venezolano. Sí. Y por cierto, luego un familiar de él apoya a los expedicionarios del 59 siendo presidente, vamos a llamarle, de una junta militar que había en Venezuela en 1958. Dicho sea de paso, para aquellas personas que realmente quieren compenetrarse con el tema, hay una obra maravillosa de Horacio Blanco Forbona, Los crímenes del imperialismo norteamericano, 1916-1924. Publicado en 1928 en México. En México. Porque estaba deportado todavía. Vamos a hacer, con el permiso de nuestros invitados, una pausa. Regresamos en breve para seguir conversando con punto y coma. No lo cambien, no lo cambien. De la Nación. Felicitaciones. Esta memoria histórica hay que conservarla, y no recurrir a ella como simple ejercicio para el recuerdo, sino para que se produzca un verdadero compromiso con la patria, con esta patria grande y hermosa de Juan Pablo Duarte, que necesita de un presente y de un futuro diferente, muy diferente. ¿Qué se tiene en carpeta, Alejandro, José, Vilche, para las próximas semanas, los próximos meses en el Archivo General de la Nación? Felicitaciones por gracias. Este rescate de tantas fotografías valiosas, ¿no? Que por cierto, todas estas fotografías son del archivo y están a disposición del público, de quien la quiera. Cada una de ellas es un programa de televisión. Cada una de estas fotografías es un tema. Por ejemplo, eso que tú estás viendo ahí, los campamentos militares. Ese es el momento del desembarco. Ahí es el momento en que están avanzando para los pueblos las tropas que están desembarcando por San Pedro, Puerto Plata y la capital. Bueno, entonces, estamos en este momento, esa exposición que estamos presentando en este programa, tiene ya desde el día 4 de mayo. Pero ahora el día 12 de julio, que es el día que se conmemora la salida, se celebra la salida de las tropas norteamericanas, ese día 12 de julio vamos a poner en circulación 4 libros sobre el tema de la ocupación norteamericana. El primero de ellos, del doctor Roberto Casá, que trata sobre la resistencia nacionalista. Vamos a poner un libro que se llama Zarpas y Verdugos, de un autor de la época, publicado en 1925. Vamos a poner un libro sobre la resistencia nacionalista
preparado por Alejandro Paulino, que es quien humildemente le habla. Ese libro tiene 40 pequeños folletos publicados durante la ocupación. Son los libros de los intelectuales nacionalistas. Esos son los libros que sirvieron en la lucha, ¿no?, para orientar a la población. ¿Eso será en qué mes? Eso es el 12 de julio. El 12 de julio. Y vamos a poner también un libro con 260 documentos sobre la ocupación norteamericana del archivo de Tulio Cestero. Son los documentos... El autor de la sangre, ¿no? Exactamente, su archivo personal. Nosotros hemos sacado una antología, 260 documentos, y lo vamos a publicar para que la gente entienda qué fue la ocupación norteamericana. Muy bien. José Vilches, brevemente, porque estamos contra el tiempo, lamentablemente. Vamos a recapitular. El 5º Encuentro Nacional de Archivos y el 2º Seminario Iberoamericano de Archivos. ¿Dónde, cuándo y cómo se va a participar? 27 del presente mes, 7 de la noche, inauguración, Hotel Crown Plaza. Llamar, por favor, al teléfono 809-362-1111, extensión 233, para inscripción. Bueno, ya al cierre de Con Punto y Coma, yo quiero hacer un compromiso público, tanto con Alejandro como con José Vilches. Ustedes tienen que venir con mayor frecuencia aquí a este programa, enviarme materiales visuales, y vamos a seguir tratando temas de carácter histórico que tanta falta hace en la televisión del país. Hay que educar a la gente, hay que orientar a la gente y hacerle que se sientan verdaderamente orgullosos de ser dominicanos, de ser latinoamericanos. Y qué mejor manera que precisamente haciendo este tipo de ejercicio de revivir el pasado, vivir el presente para construir un futuro mejor. Ese compromiso se mantiene. Este programa estará siempre abierto para el Archivo General de la Nación. Un saludo muy especial a su director, mi querido profesor Roberto Casá, y a todo el equipo también de comunicación allá, Solange, y todos los amigos de atención a los usuarios. Allí se trabaja, oiga, de manera ardua y de manera muy positiva. Señores, sean felices, pórtense bien, cuídense mucho. Recuerden que en República Dominicana, a pesar de los pesares, se puede. Nos encontramos en una próxima, si Dios quiere, y de seguro Papá Dios va a querer, va a querer. La plata lo encontrarás del otro lado del mostrador, complaciente y